Y cambiamos de tema, vamos a hablar un poco de economía, lo que se viene para nuestro país, lo que ha sucedido, cuáles son los principales temas que va a tener que afrontar el equipo económico, también obviamente el Ejecutivo en el próximo año, después de un año de pandemia como ha sido este 2020. Estamos en contacto con Hernán Letcher, quien es el director de CEPA en la República Argentina, magíster en Economía. ¿Cómo te va, Hernán? Muchas gracias por atender a Televideo Federal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, bueno, es un placer. ¿Qué año, no? Para la economía, para la política, en realidad, para todo en la República Argentina y para el mundo con esta pandemia. Y sí, me parece que si tuviésemos que rotular el año en casi todos los aspectos de la vida, pero particularmente también en la cuestión económica, creo que el dato sería año de pandemia. Con lo cual, la verdad que para pensar el año 2021, lo primero que uno debería reparar es si todavía estamos en pandemia o ya la resolvimos. Naturalmente la respuesta está clara, continúa la pandemia. Lo digo porque me da la impresión que vas a tener como una especie de año dual, es decir, un primer semestre probablemente muy influenciado aún por los efectos en materia económica de la pandemia y tal vez un segundo semestre, si Dios quiere, si la vacuna funciona, si se logra vacunar a buena parte de la población, tal como plantean aquellos que saben de infectología, bueno, quizás un segundo semestre con características más propias de prepandemia. Esto sería la primera reflexión, diría, va a ser un año, si Dios quiere y con suerte, partido a la mitad de año afectado por pandemia, tal vez la segunda mitad un poco más holgada. Y la economía no es una llave de luz, ¿no, Hernán? Digo, no es que la presionamos y rápidamente volvemos. Hay un proceso, a algunos sectores se le puede costar más, a algunos menos. El tema de la incorporación de los puestos laborales que se han perdido, en algunos sectores más, en algunos menos. A ver, si uno repasa lo que ha sucedido en el último año, vos encontrás que el salario, incluso a pesar de la pandemia, de los efectos que ha tenido incluso las suspensiones, etcétera, es decir, los acuerdos para tratar de preservar el empleo, vos encontrás, el último dato es de septiembre, que es similar en términos reales a septiembre del año anterior. Claro, en el medio ha aumentado, los primeros meses de este año habías recuperado 6-7 puntos de un salario magro, digamos, que había perdido buena parte de su poder adquisitivo, 20 puntos en los últimos años, con lo cual básicamente la pandemia erosionó esa recuperación. Bien. Naturalmente necesitas que haya recuperación. Y acá voy un poquito más allá, no solo en términos salariales, sino en términos de ingresos en general. Necesitas que las jubilaciones le ganen a la inflación, necesitas que cualquier ingreso, incluso el ingreso del informal, le gane a la inflación. Tu suerte, diría, está atado a esta cuestión. Uno lo podría denominar que el año 2021 va a estar caracterizado por lo que se llama puja distributiva, porque básicamente ese escenario de recuperación salarial probablemente tenga a la par o genere a la par presiones de algunos sectores en la economía argentina, sobre todo en el sector alimentos. Vos tenés pocas empresas muy concentradas, probablemente presionen para hacerse de esa parte de la recuperación salarial y haya una especie de puja entre estas dos variables a lo largo del 2021. Vamos a ir tocando algunos de los temas, Hernán, si permitís. El dólar blue, el dólar paralelo, el informal, ha dado un salto en los últimos días después de varios días de tranquilidad. ¿Esto es normal? ¿Era esperado? ¿Es estacional? Sí, es la contracara de la digamos, la baja que tuviste hasta hace un par de semanas atrás, diría, menos tal vez, una semana, 10 días atrás. En general lo que sucedió fue que entre noviembre y los primeros días de diciembre muchas empresas liquidan sus dólares para pagar salarios y aguinaldo, por ejemplo, en el mes de diciembre. Entonces vos tuviste una inyección de dólares en el mercado paralelo que hizo bajar la cotización y ahora se da un poquito el proceso inverso. De todas formas, uno tiene distintas formas de verlo. A ver, el dólar paralelo llegó a 195 pesos hace un par de meses atrás. Cuando uno lo ve hoy a 164, te parece relativamente barato, si se quiere, entre comillas. Si lo pensás desde la última semana, es decir, los últimos 2 días hábiles, para ser preciso, que estuvo en 150, aumentó casi 14 pesos, con lo cual ahí dirías, bueno, está subiendo. Pero si vos te fijás el resto de los dólares, del dólar bolsa, el dólar MEP,
está planchado, no tuvo prácticamente variaciones. El dólar futuro ayer bajó incluso, es decir, la expectativa del dólar en el futuro se redujo, es decir, no hay una tensión cambiaria preocupante, sino más bien acotado a este proceso que recién mencioné. La inflación, alimentos, vos lo mencionabas, y sobre todo los salarios, ¿no? Bueno, y un tema de actualidad es la jubilación, esta fórmula de movilidad que se va a tratar en el día de hoy. Digo, es otro de los puntos. ¿Cómo hace el gobierno para detener esta inflación? Con aumentos de alimentos que se ha visto aún durante la pandemia, con las tarifas que están congeladas y que en algún momento la intención es descongelarlas. Mira, yo creo que arranca una nueva etapa en el sentido de que vos quizás buena parte de las discusiones inflacionarias en la pandemia estabas relativamente limitado. Es decir, vos yo no te podía ir a controlar los precios a un supermercado, entre otras cosas. Por poner un ejemplo, ¿no? Sí. O discutir casi cotidianamente la cuestión de la formación de precios. Bueno, me parece que tal vez en esta etapa se abre nuevamente la posibilidad de esa discusión. Yo en general me inclino por pensar que el proceso es de discusión de la cadena de producción y comercialización. Es decir, el precio final tiene un montón de precios previos y hay que discutir esos precios previos, porque lo que sucede a veces es que el precio final tal vez no aumenta, pero en la cadena de producción y comercialización hay ganadores y perdedores. Solemos poner el ejemplo de los productores, de los pequeños productores, no sé, de uva, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, ellos siempre pierden. Bueno, claro, hay alguien que gana porque finalmente les compra un poco más barato y se hace un margen adicional. Me parece que esa discusión es lo que vienen los insumos difundidos. Hoy estamos viendo que los supermercados más chicos, los almacenes reclaman que, por ejemplo, entre otras cosas, les cuesta sostener los precios máximos porque compran más caro. Bueno, hay que ver por qué compran más caro en un contexto donde los salarios, recién lo mencionábamos, no se incrementaron en el transcurso del año, tuviste las tarifas planchadas, o sea, no hay muchas razones para los aumentos, para explicar los aumentos a lo largo de esa cadena. Me parece que lo que viene también en el año es esa discusión muy intensa, es una discusión constante todo el tiempo para cuidar el bolsillo de los argentinos. ¿Y las tarifas es más político que económico? No, tiene las dos variables, digamos. Me parece que la decisión política es cuidar el bolsillo de los argentinos. Eso me parece que está claro. En materia económica, la decisión que vos tomes en términos de tarifa te tiene un efecto fiscal significativo. Es decir, este año, solo en subsidios a tarifas eléctricas por el congelamiento, gastaste cerca de 200.000 millones de pesos. Digamos, hay la decisión política tiene un gran impacto en materia económica. Claro. El problema es que el bolsillo de los argentinos, y esto me parece que cualquiera que nos está viendo va a coincidir, necesita tener algún margen de acción. Es decir, si vos subís las tarifas, el problema es que afectás el consumo. Y si afectás el consumo, y ya no hablo solo de que la persona viva un poco peor, si afectás el consumo, el problema es que ponés en jaque el crecimiento económico, porque el 60-70% de nuestra economía, el crecimiento de nuestra economía lo explica el consumo privado. El Fondo Monetario Internacional, Hernán, es un tema que obviamente está en agenda, que se tiene que discutir y que es muy, pero muy importante. ¿Cómo crees que viene esa negociación? ¿Se puede desarrollar en los próximos días, en los próximos meses? No, en términos de plazo, me parece que el objetivo del gobierno es cerrarlo de acá a abril, porque en mayo, en vencimiento del Club de París, y me parece la intención es tener un acuerdo antes. Yo tengo ahí como dos miradas. Por un lado, si la Argentina lograse un acuerdo sin, digamos, concesiones en materia estructural, que da la impresión que hay cierto acuerdo en ese aspecto. Es decir, si no te piden reforma laboral, reforma fiscal, bueno, la previsional al contrario, porque la reforma previsional actual no es, el Fondo Monetario no es promotor de esto, sino de reformas previsionales más atadas a la inflación. Es decir, si no te piden todo eso, y es un logro. Cuando uno mira lo que se ha hecho a lo largo del mundo, encuentra que eso no ha sucedido. Pero reducir el déficit, ¿no es eso, Hernán? Discúlpame, reducir el déficit, ¿no es tocar eso que vos estabas mencionando? No. La discusión del déficit naturalmente siempre sobrevuela. Ahí hay una falsa discusión para mi forma de ver, que es en la actualidad algunos plantean ajuste cuando vos
emitiste 2 billones de pesos, o sea, Sí. bastante raro, digamos, y para el año próximo vos tenés un presupuesto sin pandemia que tiene un déficit de casi 4,5 puntos, es decir, no hay ajuste bajo ninguna circunstancia, así que es natural que vos reduzcas el déficit de 8 o 9 puntos que podés tener este año a la mitad, y sí, más o menos es razonable. Ahora, volviendo a la cuestión del fondo, yo la verdad me inclino por pensar algunas cosas más, digamos, más profundas, porque la preocupación que yo tengo es que en este momento vos tal vez el Fondo Monetario no te pide esa reforma estructural, pero si básicamente tenés un acuerdo a 10 años, te la pedirá dentro de 3, 4, 5 años. Y honestamente yo viví la experiencia, y es más, en los 90 cuando estudiaba, uno estudiaba que no había economía que pudiese correrse del endeudamiento y del, digamos, los ejes que te planteaba el Fondo Monetario Internacional. Bueno, yo me inclino por pensar alguna propuesta que en algún momento de mi vida, tengo 43 años, no tenga más el Fondo Monetario en el medio. Con lo cual, y yo no sé, tal vez hay que pagarle 2.000 millones de dólares por año y que el Fondo Monetario no sea el que define la política económica en la Argentina, durante 20 años tal vez, pero que uno sepa que en algún momento no está más. Bueno, en algún momento se hizo y después se recurrió, se volvió, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Para mí eso fue... Y además se volvió al fondo en niveles de la peor que manera. generan una dependencia fenomenal, porque nosotros, cuando la Argentina le pagó en 2005, 2006 al Fondo Monetario, le debía 10.000 millones de dólares, agarró 10.000 millones, la reserva lo pagó. Hoy tenés 39.000 millones de dólares en las reservas y debes 44. O sea, no podés ni siquiera aspirar a eso y quedarte sin dólares, ni siquiera podés hacer eso. Y aparte, ¿para qué, no? Porque esa plata que se pidió no está, no la vimos, se fugó, se fue, entonces eso es mucho peor. Yo creo que ahí hay también alguna decisión más de índole política, donde de alguna manera la experiencia de la Argentina de desendeudarse para la mirada del mundo, de un mundo claramente orientado a lo financiero, debía ser condenada, y me parece, es un análisis más de índole político, pero me parece que la decisión del fondo de facilitar ese endeudamiento, hasta viendo de que la Argentina no solo no podía pagar, no podía acceder a ese endeudamiento porque iba a fugar la plata, que fue lo que finalmente pasó. Bueno, creo que hubo una decisión más de índole política que económica para generar esta dependencia que recién mencionaba. La última, Ram, porque prometimos 5 minutos y nos estamos extendiendo un poquitito más. El tema del federalismo que tanto habla este gobierno, a nivel económico, ¿se puede desarrollar? ¿Puede haber una descentralización? ¿Puede dejar de estar tan concentrado el gasto nacional en una región muy chica, digo muy chica, en relación a todo lo que es nuestro país, en la zona del AMBA, por ejemplo, descentralizar algunas dependencias, también desde lo social, desde lo poblacional? ¿Se puede pensar en una Argentina distinta, en una Argentina más federal, en todo ese sentido? Sí. Sí, yo creo que eso es una deuda pendiente que tenemos en la Argentina, porque no deja de ser, o no ha dejado de ser buenas ideas, y en algún caso alguna buena política, pero me parece que deberíamos pensar en políticas que se sostengan en el tiempo. Si hay algo que nos dejó la pandemia también claro, es que los conglomerados urbanos, con tanta cantidad de gente, la verdad que te traen problemas. Problemas de todo tipo, también en términos de pandemia, ¿no? Digo de todo tipo porque, no sé, el acceso al agua, a la electricidad, digamos, a los servicios públicos, el hábitat en general es muy malo. Bueno, me parece que la planificación en ese sentido debería ser parte de la discusión. Y después, en general, uno termina discutiendo la cuestión de la coparticipación, que es los recursos nacionales que llegan a las provincias. Ahí tenés una dificultad estructural, que es que la Constitución te impide modificaciones, excepto que todas las provincias estén de acuerdo. Entonces estás medio atados de pies y manos, pero me parece que en ambos sentidos, sí, yo tengo esperanza de que podamos trabajar en un esquema donde aprovechemos los recursos al máximo de nuestra Argentina, que tiene de todo y que es muy amplia, y que a veces, bueno, por distintas razones, ¿no? Se ha tendido a concentrarse quizás en la región metropolitana, y eso no le hace bien a buena parte de los argentinos, tampoco a la economía
ni al federalismo, como vos bien mencionabas. Hernán Lecher, el director del Centro de Economía Política Argentina de CEPA. Hemos seguido los informes de CEPA durante todo este año. Esperemos mantener el contacto durante el 2021. En nombre tuyo, el agradecimiento y el saludo a todo el equipo allí de este centro que tanto trabaja, ¿no? Para mostrarnos al menos desde su punto de vista la realidad de nuestro país. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande para ustedes y desearles felicidades a todos los que nos están viendo. Fuimos como los presupuestos, Hernán. Dijimos 5 minutos, nos extendimos un poquitito más. A veces pasa. Hasta luego, un fuerte abrazo.